Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre nomenclatura inorgánica de los óxidos. Primero vamos a empezar platicando sobre qué es la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica es un conjunto de reglas que se utilizan para dar nombre a los compuestos químicos, en este caso inorgánicos. Hay otro juego de reglas muy diferente para los compuestos orgánicos. Actualmente es la UPAC la máxima autoridad en materia de nomenclatura química. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés, y esta unión es la que se encarga de establecer las reglas correspondientes para que nosotros podamos nombrar y formular cada uno de los diferentes tipos de compuestos químicos existentes. Para comenzar a nombrar a un compuesto, primero tenemos que saber de qué tipo de compuesto se trata, porque nosotros no podemos nombrar algo si no lo conocemos. Para ello, tenemos que conocer las funciones químicas inorgánicas. Estas funciones químicas inorgánicas están constituidas por el conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas muy semejantes, debido a que en sus moléculas existen uno o más átomos iguales. Un grupo funcional está constituido por una agrupación de átomos que son comunes a todos los compuestos de la misma función. En química inorgánica existen básicamente 5 funciones principales: la función óxido, la función hidróxido, la función ácido, la función hidruro y la función sal. En esta tablita que les muestro yo aquí, vemos que para la función óxido, el grupo funcional es el oxígeno con un número de oxidación de -2 y tenemos por ahí algunos ejemplos. Para la función hidróxido, tenemos que el grupo funcional es OH o hidroxilo, que es un ion que va a estar presente con un número de oxidación general de -1 y algunos ejemplos también que se muestran por ahí. La función ácidos está representada por el hidrógeno con número de oxidación +1 y vemos por ahí también algunos ejemplos. Y la función hidruro, que está representada por el hidrógeno y un número de oxidación de -1, al igual que algunos ejemplos de las mismas. Vamos a hablar primero de las funciones oxigenadas, que, como su nombre lo indica, son aquellas funciones que tienen oxígeno en su molécula. Vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de funciones oxigenadas dependiendo de si el oxígeno se está uniendo o combinando con un metal o con un metal. Vamos a ver primero qué sucede cuando nosotros nos encontramos con, un oxígeno uniéndose a un metal. Lo que nos va a dar como resultado es un óxido básico, también llamados óxidos metálicos. Por el contrario, si el oxígeno se une con un no metal, vamos a tener un óxido ácido o bien un óxido no metálico. Después, estos óxidos se pueden, tanto el básico como el ácido, se pueden unir con agua, pero cada uno de esta reacción va a dar como resultado algo diferente. En el caso de los óxidos básicos, cuando se combinan con agua, van a dar origen a un hidróxido, que es a los que nosotros comúnmente llamamos como bases, y por el contrario, los óxidos ácidos, al combinarse con agua, pues dan origen a un ácido oxácido u oxiácido. De ahí que sus nombres provienen de justamente el compuesto que se obtiene al reaccionar con agua. Los óxidos básicos forman bases, los óxidos ácidos forman ácidos. Finalmente, cuando nosotros combinamos un oxiácido con un hidróxido, nos va a dar como resultado una sal oxisal, que pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser neutras, pueden ser ácidas, básicas, dobles o hidratadas. Y vamos a empezar justamente con la función óxido. Los óxidos son compuestos binarios, es decir, que se forman únicamente por 2 tipos de átomos diferentes, y en este caso son un metal o un no metal que se combinan con oxígeno. La forma de obtener un óxido es
Cuando el elemento, ya sea metal o no metal, reacciona con oxígeno, entonces da lugar a un óxido. Nosotros ya habíamos hablado de que hay dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Vamos a comenzar viendo el caso de los óxidos básicos. Estos óxidos básicos, o también llamados óxidos metálicos, están formados por la combinación de oxígeno con un metal. Son elementos o compuestos que generalmente los encontramos en estado sólido a temperatura ambiente y que están unidos por un enlace iónico. Por reacción química con el agua dan origen a hidróxidos y poseen propiedades básicas. Por ello se les denomina óxidos básicos, como ya lo habíamos platicado. Vamos ahora con la regla de nomenclatura de los óxidos básicos. Nosotros tenemos que recordar que hay tres sistemas diferentes para nombrar a los compuestos químicos. Por un lado tenemos la nomenclatura tradicional, que en este caso para nombrar un óxido se utiliza el nombre genérico del óxido, el nombre genérico óxido, seguido del nombre del metal, terminando con el sufijo oso para el menor estado de oxidación, o bien el sufijo ico, la terminación ico, para el estado mayor de oxidación. Cuando el metal solo tiene un estado de oxidación, también se puede utilizar el sufijo ico. En el caso de la nomenclatura Stock, consiste simplemente en indicar el estado de oxidación del metal con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Y si el metal posee solo un estado de oxidación, entonces podemos omitir el número romano. Y finalmente la nomenclatura sistemática, que es la regla de nomenclatura dada por la IUPAC, que consiste en utilizar prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Y los prefijos que se utilizan son mono para indicar 1, di para indicar 2, tri para indicar 3, tetra para 4, penta para 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un óxido de hierro que para nombrarlo nosotros lo que tenemos que hacer es, en el caso de la nomenclatura tradicional, hay que saber con qué estado de oxidación está trabajando el hierro, en este caso. ¿Cómo? Pues asignando los números de oxidación con las reglas que nosotros ya conocemos y utilizando la terminación correspondiente. En este caso, la terminación que le corresponde al hierro, según su número de oxidación, es óxido férrico. En la nomenclatura Stock estamos hablando de un óxido de fierro o un óxido de hierro, y entre paréntesis ponemos el número de oxidación, que en este caso es 3, y para la nomenclatura sistemática simplemente utilizamos estos prefijos numerales para indicar la cantidad de átomos de oxígeno y de átomos de hierro presentes en la molécula. Y entonces tenemos trióxido de dihierro o difierro. Por el otro lado tenemos a los óxidos no metálicos, que son compuestos que tienen bajo punto de fusión, que se forman al reaccionar un no metal con el oxígeno, que se denominan también anhídridos y que muchos de ellos son gaseosos. La forma en la que se obtienen igualmente es cuando reacciona el no metal con el oxígeno y se forman estos anhídridos u óxidos no metálicos u óxidos ácidos. En la nomenclatura tradicional, el nombre genérico es escribir anhídrido y el sufijo ico a la raíz del nombre del elemento no metálico si se presenta una sola valencia. Si tiene dos valencias, entonces utilizamos los sufijos oso e ico. Y si tiene más de dos valencias, se usan los prefijos y sufijos del siguiente cuadro. Cuando tiene uno o dos estados de oxidación, vamos a utilizar el prefijo hipo con el sufijo oso y cuando tiene, es decir, vamos a ir aumentando dependiendo del número de estados de agregación que tenga hasta utilizar hipo oso o simplemente ico o hiper o per ico.